106.5. Bueno, señores, hay algunas inquietudes que tienen que ver con modificaciones. Por ejemplo, Leimi Lora, ante la pregunta de qué hago si me retiro del mercado dominicano, yo me voy a otro mercado, entonces necesito como capital lo que tengo ahorrado en mi fondo de pensiones. Hasta ahora no lo puedo recibir porque eso sería ya objeto de algunas modificaciones. Entonces, a propósito de modificaciones, ya anunciamos que está con nosotros Eduardo Jorge Prats, pero también está el diputado Eddie Montal y está el senador José del Castillo Sabiñón. Por la provincia de Barahona. El senador por la provincia de Barahona. Eso es importante. Póngalo claro. Que, por cierto, vi al senador en un acto de respaldo a Abel Martínez. Parece que sabía que venía lo de Gonzalo. En un acto de campaña. Pero un acto interno, porque ellos no están todavía con valla, tarima, ejerciendo proselitismo político, Jonathan. Proselitismo político, no proselitismo al aire electoral. libre, con valla y con tarima. No. Es interno. Bueno, un patio cerrado. Pero continuemos con el tema de los fondos de pensiones y de las posibles modificaciones. Permítame, Julio, hacer una pregunta que creo que puede servir como punto de partida a la reflexión sobre las cosas que podrían modificarse, porque estamos con la ley, tenemos legisladores aquí y la ley está sujeta a discusión y de mejora. Incluso todos los sectores están de acuerdo con que debe mejorarse, todos los sectores, tanto las AFP como los trabajadores, como la gente que hace opinión pública. Estamos de acuerdo que hay que buscar mejoras y esas mejoras tienen que venir a través de la ley. Wendy hacía una reflexión muy interesante que creo que es la base de la situación actual, y es que por el alto nivel de informalidad y la baja presión tributaria, como dice Jaime Aristi, tenemos un problema de la tasa de reemplazo. Entonces la informalidad y ya también el problema de la estabilidad laboral, que muchos trabajadores no duran mucho tiempo en un empleo, pasan a la informalidad, trabajan independientes. Entonces eso afecta la capitalización individual, la cotización y por lo tanto el monto con el que se van a retirar. Así es. Dice Wendy que es un tema de la economía. Entonces, ¿qué hacer qué hacemos con esta situación, tomando en cuenta que nada más este año, según el análisis que hace Esteban Delgado, las AFP se van a ganar tendrán más de un 10% de rendimiento ese año, y que solamente agosto ya se habían tenido unos ingresos de 7.857 millones. Es decir, que aunque el sistema, por la base económica informal y la baja presión tributaria, no garantiza ese problema estructural, una pensión más alta a la población, sin embargo, quienes manejan el sistema sí tienen garantizado por los próximos 20, 30 años con este modelo ganancias de 7.857 millones en 8 meses, según los cálculos que hacen algunos economistas. Sí, la realidad es la siguiente. La AFP se gana eso, pero el trabajador se gana muchísimo más. Ese es el punto importante de todo esto. La capacidad que tienen las AFP de poder hacer transacciones en ese mercado financiero y sacarle el máximo provecho. Fíjate la diferencia. El promedio del retorno que ha tenido las inversiones que hace con el dinero del trabajador, la AFP en ese mercado, es 12%. Es decir, que en esa cuenta es 5 veces lo que se hubiese ganado este trabajador si él hubiese hecho las inversiones. Lo cual implica una acumulación de los 720 mil millones de pesos, que el 54% lo explica esa tremenda rentabilidad que han logrado las AFP a favor de los trabajadores. Entonces, lo que tenemos, volviendo al tema de la informalidad, es lo siguiente, que no se permite únicamente que tú puedas aportar bajo una relación de dependencia, sino lo que señalaba Leimi, que tú puedas aportar también ya como un cuentapropista, porque que tú estés en el mercado informal no significa que tú estás de vago en tu casa con los brazos en el informal, cruzados, exacto. sino que tú puedas, aunque tú seas informal, que tú puedas llevar, aunque sea 50 pesos, aunque sea 100 pesos, pero que tú lo puedas llevar a tu cuenta, porque de esa manera sigue acumulándose. Aquí el kit fundamental es lograr acumular la mayor cantidad de dinero para que al momento de retirarte tú puedas tener una buena pensión. Yo creo que lo más importante es la protección del trabajador y asegurarle que en momentos de crisis como esto que hemos pasado de la pandemia,
el trabajador no se quede desamparado. Hay una tarea pendiente que tiene el Sistema Dominicano de Seguridad Social y es la creación del seguro de desempleo. Se ha dinamizado la economía, se han empezado, digamos, que a recuperar muchos empleos, pero todavía tenemos un déficit de casi 200,000 personas que no han podido reingresar al sistema, al mercado laboral. Esas son cuestiones que nosotros tenemos que definir cómo manejarlas. Hay que flexibilizar, porque es una de las leyes más rígidas en cuanto al mercado laboral. Ese código de trabajo hay que flexibilizarlo para que no siga presentando un alto costo de entrada al mercado de trabajo el tema de la cesantía. Es urgente la creación del seguro de desempleo, porque si tuviéramos el seguro de cesantía, tal como lo establece la Ley de Seguridad Social, que debió crearse a los 18 meses después de creada la Ley 8701, hoy no estuviera la discusión de que, como para tapar la necesidad de la emergencia que ha creado la pandemia, estamos pensando jalar por los moños el dinerito de la pensión de los trabajadores, que realmente no debiera estarse tocando eso, porque la seguridad del retiro del trabajador yo creo que es lo más importante, y hay que buscarle un bajadero al tema del seguro de desempleo. Eso hay que crearlo, y eso implica un sacrificio de parte de todos nosotros, un poquitito de aporte del salario y una parte que va a venir de los empresarios, porque se va a manejar con el mismo criterio de los aportes de trabajador y del empleador. Eduardo, con relación al tema de la modificación de la ley de seguridad social, algunas preocupaciones que tienen que ver con la etapa en la que nosotros nos encontramos en el mundo. Nosotros tenemos una ley de seguridad social y queremos modificar esa ley de seguridad social y siempre aspiramos a mayores conquistas. En un mundo donde el trabajo se precariza, donde el trabajo como lo habíamos conocido va desapareciendo. Entonces, ¿cómo armonizar esto? Es decir, una ley de seguridad social que busca otorgar mayores beneficios en un mundo en el que el tipo de trabajo que conocemos va desapareciendo. Yo creo que tú has tocado lo que es el punto fundamental de una reforma como esta de la seguridad social, que para mí tiene una importancia fundamental. Podríamos decir que es una cuasi reforma constitucional, porque estamos hablando de la garantía contra la muerte, el desempleo, el accidente laboral, todas las inclemencias y las vicisitudes que puede pasar un trabajador en su vida. Y creo que el centro de la reforma debe ser el trabajador, porque la seguridad social busca sobre todo proteger al trabajador y su familia. Y creo que estamos en un excelente momento porque por vez primera, y contrario al sistema de reparto que colapsó en 2001, aquí se han logrado acumular 720,000 millones de pesos, y por eso hoy se puede incluso hasta jugar con la idea de un retiro anticipado. Eso demuestra el éxito. Y eso fue fruto de un pacto político, de un consenso tripartito que jugó un liderazgo fundamental, el presidente Hipólito Mejía, el PRD, porque es una reforma de la seguridad social del PRD que fue consensuada a nivel territorial y que fue consensuada con todos los sindicatos, fue consensuada con el Estado. El punto que tú tocas, Julio, es importantísimo. No podemos hacer una reforma de la seguridad social pensando que la reforma va a resolver el problema del mercado laboral. El problema del mercado de trabajo en la República Dominicana es muy importante ahora que los que han sido premiados por el Premio Nobel de Economía es a partir de lo que son sus análisis del mercado informal del trabajo y del efecto del salario mínimo, contrario a lo que era el consenso tradicional de que significaba que se aumentaba el desempleo. Precisamente no puede resolverse el hecho de que el modelo económico dominicano no crea suficientes empleos y no crea empleos dignos. Estamos hablando que de cada 10 trabajadores dominicanos, lo que llaman la población económica activa, 5 o quizás 6 son del mercado informal. Héctor Inchausti Cabral hablaba a principios de los años 60
que los dominicanos estaban en una situación tan mala, tan pésima, que necesitábamos explotadores, porque no había suficiente, digamos, generación de empleo. Y seguimos así. ¿Por qué? Porque el empleo que se genera no es de calidad. Entonces, un sistema de seguridad social no puede resolver esa situación, porque eso solo lo resuelve una política de activación de la empresa y del empleo, pero sí puede tomar en cuenta el hecho de que hay trabajadores informales y de que hay que cuenta propista y de que hay que propiciar una cultura del ahorro individual y de que hay que ingresar a todas esas personas al sistema. Eso es lo primero. Es decir, no podemos hacer un sistema de seguridad social para una élite, porque realmente el que tiene la suerte de tener un trabajo asalariado formal con cotización forma parte de una élite en un país donde más de la mitad de los trabajadores no tienen esa posibilidad, sino que están en la inclemencia. No significa que ganen menos que los trabajadores asalariados, porque posiblemente si se hacen estudios, los trabajadores informales pueden generar tanto más que los propios trabajadores Ganan asalariados. un 30% menos. Ya está estudiado. Un 30% ganan más. No, Entonces, ganan un 30% menos. Un 30%. En una capa, pero hay una capa que gana superior Bueno, al el salario promedio, promedio. porque Claro, los estudios el se promedio, hacen el en función promedio. del universo. Claro. Sí, pero pero bueno. si tú controlas por el nivel educativo, 5% más. Eso Entonces, ya es un paper. Utilizando la metodología de dos de mis profesores que ganaron el premio Nobel. Fueron tus profesores. Sí, claro, dos de ya, ellos. ya tú ves. Entonces, eso es lo primero. O sea, hay que incorporar toda esa masa al sistema de seguridad social. Y lo tercero es, hay que mantener la sostenibilidad financiera. Es decir, nos quejamos de la tasa de reemplazo que apenas llega a un 48%. Pero es que lo duplicó de un fuetazo usted. no, a 40, 48% es que llega en el mejor escenario. Lo duplicó en 2 segundos. No, en el mejor escenario. Pero es mala, porque son malos los salarios, porque el modelo económico genera salarios malos. Entonces eso no es culpa de las AFP, ni del sistema de seguridad social, ni del superintendente de pensiones. Es culpa del mercado de trabajo y es culpa de un modelo económico que no estimula a la empresa, no estimula la pequeña empresa, no estimula el ahorro, no estimula la competitividad y no estimula la capacitación del mercado de trabajo para que pueda acceder a mejores salarios. Bajo nivel Entonces, educativo. por eso yo creo que el presidente Abinader ha tenido una gran visión al decir, vamos a una mesa del diálogo, vamos a someter todas estas reformas, porque hay una reforma laboral que se tiene que emprender. Y ojo, con la reforma laboral, que la flexibilización del trabajo no contribuye a crear empleos. Y realmente hay que proteger al trabajador. Por eso cualquier creación de seguro de desempleo significa mantener la conquista de lo que es el auxilio de cesantía, que mal que bien funciona, porque está a cargo del empleador. Y una de las pocas leyes que se aplica en este país es la ley laboral, y por eso se quejan los empresarios, porque se aplica, y se aplica a favor del trabajador. Entonces, hay que estar muy claro que cuando se habla de reforma laboral y se habla de reforma de seguridad social, el eje, el centro de la reforma tiene que ser el trabajador. No puede ser ni la AFP, no puede ser ni la empresa. Ahora, y con esto termino, hay que tomar en cuenta que las empresas, no estoy hablando de las grandes empresas, las pequeñas, las micro, medianas empresas, las mini empresas, para incorporarse en el sistema van a tener que asumir una serie de costos fiscales y parafiscales. Y por lo tanto, ahora que se habla de reforma tributaria, debemos pensar en cómo elaborar un esquema que permita incorporar más empresas, que permita formalizar más trabajadores y que signifique una mejor protección. Y yo creo que eso lo podemos hacer en una mesa de diálogo, yo creo que lo podemos hacer en base a un consenso tripartito y yo creo que lo podemos hacer conservando los 3 ejes de una reforma: protección del trabajador, sostenibilidad financiera y activación de la empresa y activación del empleo. Esa es la clave, porque en República Dominicana todos queremos ser propietarios, no proletarios. Y la única manera de lograr eso es sencillamente con un clima fiscal que, aunque no seamos un paraíso fiscal, pero que tampoco nos convierta en un infierno tributario, porque los paraísos fiscales existen porque hay infiernos tributarios. Debemos trabajar sencillamente para tener mejores pensiones dignas, mayores beneficios, Sí, mayor educación ciudadana, Julio, porque uno de las grandes críticas que hay que hacerle a las AFP y a las autoridades es la poca educación que han hecho. Es inconcebible que a casi 2 décadas de la aplicación la gente tenga tanta confusión sobre Ni sus llaman a los beneficios. familiares de los fallecidos, imagínate. No, Se lo ganan es, todo. Es que tienen que invertir más
tienen que invertir más en lo que es la educación ciudadana y tienen que facilitar. Jonathan, oye lo siguiente, tú que eres de Somos del Pueblo y de Falpo. Mira. No, discúlpame. No tengo ninguna relación con Somos Pueblo ni con Falpo tampoco. Tengo buenos amigos ahí. No, bien. Sí, pero oye, y no usemos etiqueta porque yo no la quiero usar con nadie aquí. Si usamos etiqueta, vamos a dañar el ambiente. Yo soy AFP pro burgués. Mira lo siguiente. Claro, pero no creo que sea necesario. Oye. Es obvio, tiene que decir. Sí, mira, el gran problema de la República Dominicana es que nosotros tenemos lo que dice Antonio Saglur, una subestimación de lo nuestro. Tú decías ahorita, porque Chile fue un modelo en su momento, pero así como nosotros no tenemos que imitar la dictadura de Pinochet, ahora nosotros tampoco tenemos que imitar ese modelo, que no es ningún modelo. De capitalización individual. No, de destrucción. Realmente ellos no se sabe a dónde vas. Y creo que Jaime en una ocasión decía que con el retiro anticipado, la erosión de la tasa de reemplazo es todavía mayor, lo que se va a recibir es todavía mayor. Pero 4 millones de chilenos no van a recibir la Pero inflación. imitamos el modelo chileno para arrancar, porque es un modelo, el nuestro está basado en el modelo chileno. Pero mira, con un elemento más, que eso lo pueden aclarar mejor Jaime y Wendy. O sea, bueno, el modelo para una cosa, pero para el otro no. Nuestro sistema es mixto. Y hay un elemento de solidaridad, hay un fondo de solidaridad, y hay también el deber del Estado, que ahorita no lo dijo Lemi, pero el régimen contributivo subsidiado, el mayor responsable para que arranque es el Estado dominicano. Porque es que este es un sistema que está basado en 3 ejes: trabajador, empresa y Estado. Y ojo, que el sistema dominicano es tan bueno que para mí es el verdadero paradigma de lo que es un buen sistema de seguridad social. El mejor del mundo. Bueno, uno de los mejores, te voy a decir por qué. Mientras en Chile el trabajador tiene que aportar el 100% de la cotización, aquí solamente tiene que aportar el 30%. El 30%. Y eso debe permanecer así. Eso debe permanecer así hasta que eso haya está en el costo laboral calculado. Bueno, siempre hay una solución. Pero en el 2001, que tú no eras ni siquiera una Citarus, no había sido concebido. En el 2001 no había nada que repartir, Jonathan. Ahora tú lo que estás diciendo, ¿qué vamos a hacer con los 700.000 millones de pesos? En el 2001 sencillamente colapsó. Y déjame decirte, ¿tú sabes cuál es el mejor sistema de pensiones? El de la Cámara de Diputados. Sí, es bueno. Ese es bueno, porque tú solamente trabajas 4 años, te retiras con el 80% y cuando se acaban los cuartos, aumenta los impuestos, los pagas tú y yo. Pero ¿qué pasa? Tú no puedes. Perdón, pero ¿qué pasa? No, pero oye unas cosas. Y se habla de universalidad. Yo tuve que defender a un grupo de legisladores porque hicieron un sistema de pensiones. Esos diputados que hoy hablan, no, que tiene que ser el sistema más universal y son los grandes defensores de los trabajadores. Dejaron fuera a todos los que habían sido elegidos antes del 94, porque le caían mal. Y entonces en el sistema solo entraron los que estaban después del 94. Ese es un sistema universal. Entonces, realmente, así como se le hace críticas al presidente Abinader y se le dice cómo él propone una reforma fiscal, habiendo tenido una organización offshore que es muy común, yo digo, pero ¿cómo los diputados, algunos, no voy a entrarlo todos, cómo proponen cuando su sistema es el sistema más elitista, más oligárquico y más irresponsable? Porque precisamente hace recaer en los pesos de nosotros los contribuyentes. Pero ¿qué pasa? El sistema de reparto no funciona a menos que tú tengas una máquina de inorgánico o a menos que tú puedas subir los impuestos automáticamente para que todo el mundo te pague tu pensión y encima el club del legislador y luego los pasadías bailables para analizar las leyes. Como el de los maestros, un sistema de reparto que es sostenible simplemente por el aporte del Estado. Cuando tú le quites ese aporte, inmediatamente es financieramente inviable. Total. A nivel de reforma, sí. Sí, que yo quisiera ver si los abogados, economistas y legisladores, que las damas no se sientan mal, que sé que estoy utilizando el genérico masculino, pero yo me siento incluida en eso, no está constitucionalmente aprobado, María. A ver si ustedes me ayudan a entender, porque es que uno siente que estamos hablando de 2 mundos diferentes. Este sistema que ustedes defienden y que destacan las bondades, y un sistema, bueno, el más crítico dice, la ley de seguridad social fracasó. No podemos contar con protección ni a nivel de pensiones ni a nivel de salud. Y luego uno escucha las críticas de diferentes trabajadores cuando han recibido su pensión, han podido optar por la devolución. Bueno, ya de eso hemos estado hablando. Entonces, ¿qué ha faltado? Es que ustedes manejan unos números
que los trabajadores no conocen? ¿Es que ha faltado comunicación? ¿O qué otra razón hace que uno vea que son dos mundos diferentes, paralelos, que no se pueden comunicar? María Elena, yo te voy a dar un solo dato duro. 5.7 millones de dominicanos tienen un seguro SENASA subsidiado, tienen salud gratuita y pueden darse el lujo de ir a la Plaza de la Salud y donde sea y cualquiera de estos hospitales avanzados como Secanot y no tienen que pagar un peso. Y siempre tengo que sacar de ejemplo una doñita que conocí un día haciendo un trámite para ayudar a alguien en el programa de medicamentos de altos costos, y esa señora me dijo a mí, yo estoy aquí buscando los medicamentos porque me hice un trasplante de riñón, y yo le dije, pero eso le costó el otro riñón, y me dijo, no, eso fue con el SENASA subsidiado, yo tenía ese segurito que me lo dieron, me dijo, y yo no pagué un peso por ese trasplante, por esa operación, y vengo todos los meses a buscar mi medicamento, es decir, no es malo el sistema. Gracias. Estoy ayudando con una gestión, se quiere, gestionando un favor con un empleado, que son de las contradicciones que tenemos a veces en el sistema. Tiene que recibir un servicio urgente, SENASA subsidiado 100%. SENASA contributivo no le llega al 80%. Es decir, pagando no tiene la cobertura que tiene con un seguro subsidiado. Lo que es una contradicción. Debería tener por lo menos el mismo trato. Es decir, por lo menos como yo pago y tú no pagas, por lo menos el mismo trato. No, claro, tú no pagas. Entonces yo te estoy invitando a que tú no tengas un empleo productivo, sino que tú te vayas al subsidio, porque el subsidio te da mejor cobertura. Así es, pero fíjate cómo esa ley 8701 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social permitió que hoy 5.7 millones de dominicanos tengan salud gratuita y que, como tú bien dices, Martínez Pozo, hasta con un mejor servicio y cobertura que el que pago yo, que tengo un seguro pagado. Y pueden ir a cualquier clínica, porque antes era solamente al IEDCS. A nivel de reforma, de modificaciones, ¿cuáles son los temas que se están abordando en el Congreso? Bueno, mira, primero el mandato de la revisión de la ley 8701. José del Castillo, hijo, para hacer la aclaración. Senador de Barahona. José del Castillo Sabiñón, porque mi mamá fue que me dijo que ese era mi papá. Yo le creí. Pero el apellido materno debería ser primero. Nada, la ley 1320 aprobada. No sea mal agradecido, que ya tú recibiste un nombre conocido. Claro. A ti te fue fácil. A ti te un nombre pegado. Ese apellido está abierto más puerta que el Sabiñón. Tú naciste con un nombre ya pegado y establecido. Debo reivindicar a la madre siempre que se pueda. Sí, pero no te olvides. Así mismo, José, no te crees esos machistas. Yo te pregunté a ti justamente, lo primero te pregunté, tú eres hijo del profesor. El papi me dijo, pero di que tú te llamas José Manuel Sabiñón, no me crees tanto problema. Lo estoy ayudando. No, entonces, en enero del año 2020 se aprobó una legislación que, entre otras cosas, ordena la revisión a partir de septiembre de ese mismo año de la ley 8701. Es decir, es un mandato que el propio Congreso se otorga para todo este tema de revisión del aspecto de salud, de riesgos laborales y de pensiones, que he dicho siempre, porque se alegan una serie de derechos fundamentales a la hora de plantear el asunto del retiro anticipado y otros temas. He dicho siempre que el derecho a la seguridad social es un derecho fundamental. Está establecido en el artículo 60 de la Constitución de la República, la necesidad de garantizar, en el caso de las pensiones, al momento de la invalidez o de la cesación de la capacidad laboral, de garantizar un ingreso. Entonces, ese es otro tema que, Wendy, no señalaste, y es un dato duro. Hay 4 millones de cuentas de capitalización individual más o menos, alrededor de 2 millones activas, y hay 720 mil millones de pesos que constituyen estos fondos y que han servido de alguna forma u otra para apuntalar la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana, para generar inversiones en sectores estratégicos como el sector eléctrico, por ejemplo, turismo y otras áreas, donde están invertidos estos fondos para fines de rentabilizar el fondo común y, por vía de consecuencia, la cuenta de capitalización individual. Ahora, que se requiere una mejoría del sistema, claro
que se requiere mejorar la tasa de reemplazo. Por supuesto, no es posible que nos estemos retirando al momento de que esto ocurra, porque no hay es un sistema que tiene 18 años, o sea, no hay el primero que se haya retirado en el marco de lo que plantea la ley, 360 cotizaciones y 60 años de edad. Para mejorar ese sistema de reemplazo hay que revisar los aportes, que evidentemente el empleador debería ser quien de alguna forma u otra ayude a ese proceso, pero también al empleado hay que permitirle hacer aportes adicionales, extraordinarios. Eso es un tema fundamental. El que se quiera retirar con más dinero, que haga un esfuerzo para lograr ese objetivo. Pero esto es una discusión que no solo de la República Dominicana. La mayoría de los países han entrado en este proceso de revisión de las edades de retiro. La gente vive más, la gente tiene mejor calidad de vida, por vía de consecuencia el sistema que una vez se pensó para un retiro a los 60 años, ya hoy en día la tasa de supervivencia de la población está por encima de los 74 años. Todo esto es un proceso que es lo que estamos llevando a cabo en el Congreso, en la Comisión Bicameral, que participamos tanto Eddie como yo, de discusión de cómo mejorar las pensiones, cómo garantizar que los dominicanos al momento de su retiro tengan una mejor calidad de vida, tengan más ingresos y pueda generarse ese fin, ¿verdad?, de otorgar una seguridad. Oigan esa palabra, seguridad, en el momento en que tú ya no puedas trabajar o estés de alguna forma inhabilitado por razones de edad. Eddie. Bueno, corroborando con parte de lo que dice mi colega, agradecido de este tipo de espacios, es muy importante para el país, pero además de la comisión bicameral que estudia el proyecto de modificación de la ley 8701, también nosotros tenemos en la Cámara de Diputados la comisión especial para el retiro del 30%. La comisión, el proyecto de ley que sometió el pintoresco y colega Pedro Botello. Ahora, hay tres aspectos que a mí me gusta siempre tocar sobre situaciones, porque en las vistas públicas que hemos hecho, ya cerca del 90%, hemos recorrido el país escuchando a la gente en este proceso de la modificación de la ley 8701. Hay tres ejemplos que a mí me gusta siempre poner sobre este tema. Un señor de Asua, de 52 años, se paró y dijo: miren, yo soy un profesional. En el sector privado ya a mí nadie me da empleo, yo estoy desempleado. ¿Cómo es posible que yo no pueda retirar parte de mis pensiones para yo emprender en lo que yo sé hacer? Porque de aquí a 8 años yo voy a estar muerto. O tengo que financiarme con un usurero. Hay otro caso de Magalis en San Cristóbal, lo sé porque me toca directamente, una joven que trabajaba en un salón formal aquí, que producto de la pandemia y la situación real, 200,000 nuevos desempleos por recuperarse, según el Banco Central, 3 de cada 4 son mujeres. Magalis dice: Eddie, pero yo trabajaba en un saloncito y yo con esos chelitos yo pongo un salón, aunque sea en la marquesina de mi casa, y emprendo. Y hay otro caso de Diloné en Santiago que a mí me impactó mucho, en términos directos. A veces uno subestima a quienes van a esas vistas públicas, pero es probable que mucha de esa gente se sepa más la ley y lo que hay que hacer con la ley que muchos de nosotros, no simplemente exigir un derecho. Y Diloné dijo: ¿cómo es posible que el 80% de los ahorros más las ganancias estén en un lugar donde el retorno sean nuestros impuestos? Es probable que esa inversión en certificado de Banco Central y bonos de Hacienda en calidad de préstamos generen algún valor agregado. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en la República Dominicana con el tema del sistema de pensiones? Como decía el profesor Eduardo, 20 años sin decirnos a nosotros dónde va nuestro dinero, qué se hace con nuestro dinero, cómo yo me voy a beneficiar, sin decirle a la población o sin tratar de en los procesos de modificaciones, porque ahí también hago una culpa con el Congreso, en los procesos de modificaciones que han pasado,
no reajustar mejores condiciones para ese trabajador. Y la superintendencia que la dirigían ustedes. Lo que ha, y ahora la dirigen ustedes. Por 16 años. Y ahora la dirigen ustedes. 16 años, de los 20 años. Entonces, pero ya tiene 14 meses, ya eso cada día más es menos excusa. Qué interesante este tema. Eso ha provocado un problema en la sociedad de ilegitimidad social de las AFP. Cambien. Entonces, cuando vemos un contexto, en este contexto, incremento de una inflación, cuando vemos 200.000 empleos, 3 de cada 4 son mujeres, partiendo de la base de las familias monoparentales que hay en la sociedad dominicana. Cuando vemos más de 2.5 millones de dominicanos que han dejado de recibir los programas sociales que se activaron en pandemia, cerca de 16.500 millones de pesos mensuales, que no solamente beneficiaban a las familias, sino que también el profesor aquí lo puede detallar más, generaba una dinamización en la economía por el tipo de ingreso que se generaba. ¿Cómo es posible que un legislador, que su responsabilidad es representar, le diga que no a este tema del retiro del 30? Porque la sociedad o esos trabajadores ven este fondo como una esperanza ante el abandono del gobierno dominicano en una situación de pandemia. Entonces, para muchos legisladores, en este caso particular, más de 100 diputados firmaron el proyecto, es muy cuesta arriba este tema, porque nosotros estamos escuchando diariamente a la sociedad en la República Dominicana con relación a lo que reclaman este tema. El primer problema es seguridad ciudadana. Y los otros 4 problemas, acabo de recibir unos números, don Julio ahorita hablaba de encuestas aquí, los otros 4 problemas están estrechamente vinculados a los temas económicos. Desempleo, economía, alza de la comida. Entonces, ¿qué hacer en este momento? ¿Qué hacer? Okay. José quería rápidamente, antes, como me emplazaron, sí. Mi compañero del partido, para que tú veas cómo la democracia interna funciona. Tenemos 2 visiones distintas con relación a este tema y somos capaces de discutirlas sin temor. Y yo respeto muchísimo el planteamiento de Eddie. De hecho, creo que mete el dedo en la llaga sobre lo que se ha planteado en la justificación del retiro anticipado. Ahora, en mi opinión, esto sería pasarle la cuenta de la situación económica o del resultado de la pandemia o de la crisis al trabajador a costa de las posibilidades de su retiro. Es decir, en vez de yo como Estado, en un Estado social y democrático de derecho, que tenga una responsabilidad parental con el ciudadano, yo entrar en un proceso de auxilio, de ayuda, de apoyo a una situación de crisis, yo te digo a ti, en vez de yo asumir esto a través de los subsidios sociales, que es lo que ocurrió aquí durante mucho tiempo hasta que se desmontaron estos subsidios a partir de abril de este año, yo te digo, no, pero págalo tú de tu ahorro, de tu dinero, de la posibilidad, del dinero que tú estás guardando. Claro, es un ahorro obligatorio planteado por la ley, pero del dinero que tú estás guardando para la pensión, págalo tú. Yo no te voy a dar nada, págalo tú. Entonces yo te pregunto, ¿es eso darle algo al trabajador que no tiene? No, es hacerlo perder algo que tiene y que ya es una reivindicación incluso protegida por la ley y por la Constitución de la República. La realidad es que la mayoría de estos retiros, en el caso de Chile, por ejemplo, los estudios plantean que la gente no ha emprendido o ha emprendido poco. Lo que ha hecho, se compra un televisor, se compra un carro, paga unas deudas, lógicamente, en gasto de consumo. Pero no ha afectado la estabilidad económica de Chile. Al una inflación galopante. Se denuncia un crecimiento. El economista lo va a explicar, pero una inflación galopante que al final se ha comido el beneficio que en términos de la economía de ese trabajador pudo haber recibido por ese retiro anticipado, que ya va por el 40% de la pensión. Lo que han ejercido, porque no es obligatorio, es opcional, lo que han ejercido los 4 retiros. Así que realmente yo pienso que esto es una propuesta cargada de populismo, no porque mi hermano Eddie sea de este tipo de legisladores, todo lo contrario, creo que sus análisis y sus planteamientos lo hace muy injundiosamente,
es una propuesta cargada de populismo, que al trabajador yo lo único que le pido es que lo analice. Al formal, porque muchos que están protestando, informales o desempleados, no van a recibir un centavo. Bien. Tengo una pregunta para los legisladores. Pero antes quería precisar sobre esto, Mira, todo, Eduardo. Eddie sacaba a relucir lo que Diloné le decía en la vista pública en Santiago, que para mí es importante. Y él señalaba uno de los problemas que tiene el sistema. Cuando se estableció la ley en el 2001 y se puso en funcionamiento en 2004, por un temor a que los fondos se invirtieran fuera del país y también por una desconfianza que hay hacia las inversiones en el sector privado, o sea, la diversificación de riesgo no ha funcionado. Y fíjate, para mal de nosotros. ¿Por qué? Porque en Chile se pudo hacer el retiro anticipado sin calentamiento de la economía, porque solamente hubo que liquidar las inversiones que se habían hecho en los mercados de valores internacionales. Pero como aquí se prohibió la inversión de los fondos fuera, y como también se tiene una desconfianza hacia el sector privado, el 70 o el 80% de la inversión está en títulos de Hacienda y títulos del Banco Central. Hay que necesariamente ir hacia una diversificación. No es que la inversión es mala, porque esos títulos públicos dan una gran rentabilidad y sobre todo, como decía don Quique Antún, el Estado es garante. Entonces, si el Estado es garante del sistema, el Estado perfectamente es un destinatario de esos fondos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos lograr? En un sistema capitalista, donde todo el mundo quiere ser propietario y no proletario, porque una de las cosas que caracteriza al dominicano es su capacidad empresarial más que demostrada y su capacidad de innovación, aunque no exista consejo de competitividad de nada, el dominicano es innovador. Aquí, taxiando en Nueva York, en España, como sea, nosotros los dominicanos nos caracterizamos por ser gente de trabajo y ser gente de crear nuestras empresas familiares. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es precisamente canalizar esos fondos, esos ahorros hacia el sector productivo nacional. O sea, cerrar el círculo virtuoso para que los trabajadores puedan ser socios de esta gran empresa que es la República Dominicana y para que puedan ver reflejados en dónde están invertidos sus fondos. Y eso garantiza también rentabilidad. Pero bien, lo que yo digo es lo siguiente. ¿Cuál es el modelo alternativo? Porque una cosa se le podrá criticar aparte de este panel, pero nosotros estamos partiendo de un modelo paradigmático, perfectible como toda obra humana, y por eso apostamos a la reforma del sistema para mejorarlo. Pero ¿qué es lo que se nos contrapone? Porque yo quiero saber, ¿cuánto se ha retirado anticipadamente en Cuba? O en Venezuela. O en Venezuela. Porque ahí no hay país que haya reparto. Exactamente, pero ese es supuestamente el país más solidario. Nada. Y el mejor sistema y la mejor salud y todo lo mejor del mundo. Entonces, ¿qué? Pero aquí no. Aquí nosotros, los dominicanos, hemos logrado crear un ahorro nacional que es de los trabajadores. Ojo, los trabajadores no tienen que pagar el costo de la crisis económica. Claro. El costo de la crisis lo tiene que asumir el Estado, que es el que más puede, y las empresas. Por eso, fase 1 y fase 2, que se mantuvo desde su inicio en marzo de 2020, antes de que a Biden se le ocurriera y a Trump se le ocurriera dar ayuda, ha sido clave para la recuperación. Hoy faltan 200,000 empleos por recuperar. Y nosotros tenemos que apostar a que se recuperen esos empleos formales. Y tenemos que incorporar más de 2 millones o 3 millones de trabajadores del sector informal y cuentas propistas al sistema. Nosotros tenemos que apostar a la sostenibilidad del sistema, a la mejora del sistema, a pensiones dignas y a mejores prestaciones para los trabajadores. El que hable de una reforma de la seguridad social que no tome en cuenta a los trabajadores está, como diría Vinicio Castillo, atentando contra la patria dominicana, porque el único sentido que tiene la reforma de la seguridad social es proteger al trabajador. Y por eso los trabajadores no se han manifestado en la calle a favor del retiro del 30%. Y por eso las centrales sindicales han apoyado la reforma integral de la seguridad social. Una precisión de Eddie, una pregunta de Jonathan, pero venimos ahora. Cambio y fuera.